Bienvenidos al podcast de Corred. Hoy día vamos a hablar sobre los temas de desafíos socioambientales que tenemos en Perú y las acciones que podemos tomar nosotros. Tenemos como invitado al profesor Ricardo Boll de la Universidad Católica del Perú. Él es director de la carrera de Geografía y Medio Ambiente. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué honor acompañarnos. Una pregunta que nos hacemos todos es ¿qué te llevó a estudiar, por ejemplo, la carrera de Geografía? ¿Y cómo la carrera de Geografía te formó y decidiste ser ahora también parte de la academia y también ser profesor? Es una historia muy larga, pero podríamos empezar diciendo que yo nunca me imaginé estudiar geografía y que tampoco me imaginé jamás ser profesor, ¿no? Em, Primero, el curso de geografía en estudios generales en la Universidad Católica tenemos 2 años de estudios generales. Y entonces eso es bien bonito porque conoces a gente que te dice que va a economía, ¿no? Van a cambiar el mundo, ¿no? Van a regir el mundo, ¿no? Que estudia derecho, entonces tú dices, ay, van a luchar por el bien y la justicia, ¿no? Y yo no sabía qué estudiar. Yo ingresé a derecho pensando, ojalá que encuentre algo que me guste. Pensaba un poco en psicología, porque quería entender al ser humano, quería estudiar antropología, porque sabía que vivimos en un país un poco desconocido, con culturas todavía por explorar, por comprender, ¿no? Em, Sabía que no iba a estudiar economía, porque tenía muchas matemáticas, me acuerdo que llevaban matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3, entonces era como que muy complicado, ¿no? Y un día llevé el curso de geografía que dictaba una profesora francesa, y en sus clases nos iba contando sobre la diversidad, ¿no? De climas, de relieves, de paisajes, la cantidad de recursos naturales que tenía el Perú y cómo los campesinos tenían un conocimiento, ¿no? Sobre estos campesinos que, además, puedo pensar que yo ingresé a la universidad en los años 80, encima con pleno terrorismo, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo esta señora francesa conoce más de mi país que yo, ¿no? Qué vergüenza. Y me propuse como voluntario, porque ella contaba que tenían un proyecto de desarrollo en la Sierra de Piura. Y como yo ya trabajaba desde los 18 años, me propuse como voluntario, le dije, no se preocupe, yo me pago todo. Y en el campo dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Este, qué lindo poder estar en un sitio en el que ves las riquezas, en el que ves la complejidad, en el que interactúas con la gente local, cuando entiendes sus necesidades, cuando entiendes el potencial de ese territorio, ¿no? Y cuando terminé la carrera, me preguntaron si quería enseñar, ¿no? Era una época en la que no era tan estricto el sistema y no tenías que tener maestrías, doctorados. Y comencé siendo jefe de prácticas de ese curso. Y luego, como te digo, terminé y me propusieron dictar un curso y acepté. Y así entré al mundo de la universidad. O sea, el punto de inflexión fue tener esa experiencia en campo. Sí. O sea, en verdad, estar ahí y decir, wow, o sea, Perú tiene una biogeografía y tiene un territorio, una cultura increíble, una diversidad, y qué puedo hacer con ella, ¿no? Y ver lo que Y ver, estudias es importantísimo porque, claro, tú estudias los climas, las 8 regiones, microclimas. y cuando vas al campo y dices, ahí están las nubes que he estudiado, ahí está el proceso erosivo, ahí están las características del río, em, comienzas a reconocer las cosechas, ¿no? Entonces vas por el campo y dices, ¿qué es eso? Mucha gente, no sé, ¿no? Y poder reconocer de lejos las cosechas, ver el trabajo que tiene el campo, ver las profundas necesidades que tiene el Perú, ¿no? Y un país que tenemos que entender si queremos cambiar, ¿no? Ujú. Y muy diverso también socioculturalmente, ¿no? Y hablabas también, por ejemplo, de una línea de investigación que ahora está dando con mucha fuerza, que es el tema tradicional, ¿no? El conocimiento tradicional versus el conocimiento, digamos, más western o occidental. ¿Crees que ahora eso es como algo súper importante de seguir como que explorando, investigando? Yo creo que siempre debemos ser recogido información, pero siempre también creo que hemos privilegiado el conocimiento procesado de alguna Ujú. manera. Pero todo lo que está en los libros
viene de alguna parte. Lo que tienes son investigadores que observan, que analizan, que recolectan información, que procesan esa información, luego la ordenan, ¿no? Sacan sus propias conclusiones y por supuesto eso es muy valioso porque lo encuentras en un artículo académico, en un libro, pero y, 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 y es importante hacer un equilibrio entre estas dos cosas, ¿no? O sea, yo también he tenido, recuerdo algunos compañeros que, por ejemplo, privilegiaban el campo, ¿no? Y es muy importante, pero el campo no es todo, porque ya hay información recolectada, ¿no? Que recolectada que te permite ver los cambios, la evolución, entender las diferentes miradas que hay sobre un problema, porque de repente la información la recogió alguien de arquitectura, alguien de ingeniería, alguien de sociología, alguien de economía. Entonces, claro, tener una mirada integral para mí es importantísimo y creo que eso es lo que me enamoró de la geografía, ¿no? A no tener una mirada sesgada, sino una mirada integral de un problema, eh, considerando todas estas dimensiones, ¿no? La natural, la social, la económica, la política también, ¿no? Ujú. Y yendo, digamos, en esa línea, ¿qué consideras que es el desarrollo territorial? ¿Y cómo podemos definir el territorio? Hay muchas acepciones del territorio, o muchas aproximaciones al territorio. Es bien interesante porque hay una serie de conceptos asociados, ¿no? Por ejemplo, el espacio, em, el medio ambiente, Las personas que habitan, entorno, ¿no es cierto? Pero cada uno viene como con una carga distinta, ¿no? El ecosistema también. Cuando se habla de territorio, casi siempre primero implica una delimitación, ¿no? Y luego, casi militar. Hay que descender el territorio peruano, por ejemplo, ¿no? Pero el territorio no es solamente un contenedor, ¿no? No es solamente donde ocurren las cosas, ¿no? El territorio es también un actor, está vivo, ¿no? Prácticamente toma decisiones solo, ¿no? Porque dependiendo del relieve, dependiendo del clima, dependiendo del suelo, dependiendo de los procesos naturales que se den ahí, vivos o inertes, ¿no? Bióticos o abióticos, este lugar tiene vida propia. Entonces, luego ya viene sobre esto, digamos, lo que hacemos con ese espacio, ¿no? Em, que no es solamente una mesa en la cual vamos a jugar SimCity, ¿no? En la que digo, bueno, por aquí voy a dibujar un río y por acá voy a hacer una casita y por acá voy a hacer una industria, sino que hay otro juego, ¿no? Que está medio de moda, que salió una película sobre esto, esta que vas construyendo, luego, bueno, va por ahí, ¿no? Sino que está vivo, ¿no? Y tiene sus propias reglas, ¿no? Tú ves un valle, lo comparas con otro y parecen iguales y si te das cuenta en realidad tienen suelos distintos, microclimas. Entonces el territorio es una unidad de trabajo para el geógrafo, ¿no? Es una unidad de observación. Tú primero vas y entiendes antes de actuar, porque ese lugar tiene sus propias dinámicas. No puedes llegar y decir, no, 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 así no se hacen las cosas, ¿no? Porque entonces estás jugando a ser Dios y eso es muy peligroso, ¿no? Luego, recién una vez que tú entiendes este territorio, puedes hacer propuestas para impulsar unos procesos, para generar algunos cambios, pero además tienes que hacerlo con la población, porque tú no vives ahí. Tú no vas a beneficiarte o perjudicarte o en todo caso no vas a ser el único de las decisiones que se tomen, ¿no? Entonces es muy importante que estos procesos sean altamente participativos, ¿no? Y muy conscientes de los riesgos, porque hay muchos proyectos en el Perú, por ejemplo, que han buscado el desarrollo y que yo sepa, han tenido un desarrollo muy limitado o han fracasado, literalmente, ¿no? Hemos tenido booms en la historia del Perú que se supone que nos llevaban a ser países desarrollados, países industrializados, y aquí estamos, ¿no? claro, por ejemplo, el tema de la gobernanza, ¿no? Porque tiene que ser una gobernanza participativa y democrática. Entonces, ¿cómo logramos que, por ejemplo, entidades, empresas tanto público-privadas sean el motor de desarrollo territorial del Perú, ¿no? Y hay potencial, porque sí lo hay, o sea, tanto, por ejemplo, en el sector extractivo, en el sector industrial o de manufactura, tenemos, o sea, líderes. Necesita que todo esto funcione como un sistema de relojería, ¿no? Entonces tú no puedes pretender que un sistema funcione porque una pieza es buenísima, ¿no? Tú necesitas que todo el sistema cumpla su función, ¿no? Entonces necesitas los procesos naturales, necesitas
las actividades extractivas, necesitas las actividades transformativas, necesitas los servicios, todos cumplen una función. Primero hay que entender este sistema, por eso. Y si queremos buscar el desarrollo, tenemos que construir un sueño común, ¿no? Tenemos que aprender a conversar como sociedad y es como cualquier negocio, ¿no? O sea, los socios tienen que involucrarse, ¿no? Porque van a ser los que, o sea, claro, yo después puedo echarte la culpa a ti porque tú me dijiste que hiciéramos esto, ¿no? Pero en el fondo me estoy lavando las manos. Por eso es tan importante la participación política, ¿no? Ujú. Y la participación política no es solamente ir al Congreso o fundar un partido, ¿no? La participación política también puede ser a nivel de barrio, ¿no? A nivel familiar, en discusiones, en conversaciones, en análisis, en la construcción, como te digo, de un sueño colectivo, ¿no? Que pueden ser distintos, pero que siempre busquen la mejora del territorio, del país, de nuestra sociedad. Claro, y qué tan importante, ¿no?, es ahora el rol de los jóvenes que se involucren tanto, por ejemplo, en la universidad siempre van a haber grupos de debate políticos, tanto en ONGs o en alguna sociedad o incluso en el aspecto distrital o de su propia municipalidad, ¿no? O sea, ¿qué tan importante consideras ese involucramiento? Bueno, yo creo que primero no todos tenemos por qué convertirnos ni en Gandhi ni en la Madre Teresa de Calcuta. O sea, hay gente que lo que quiere es ser feliz y tener un sueldo, un trabajo que más o menos le guste para tener una familia feliz y poder viajar. Perfecto. Pero tenemos que entender que esta felicidad y esta familia, este pequeño universo que creamos, también depende de elementos externos. Y darle la espalda a lo que nos pasa como sociedad nos hace pagar una factura muy alta, ¿no? Fíjate lo que está pasando en este momento en el país, ¿no? Pongamos un par de ejemplos concretos, el tráfico, ¿no? Entonces la gente dice, "Ay, que el tráfico cada día está peor, ¿no? Entonces, tengo que comprarme un auto". Estás empeorando el tráfico. Pero sobre todo, ¿cuál es la respuesta de la sociedad? O sea, así como tienes una respuesta individual, también tienes una respuesta colectiva. Entonces, cada vez hay más autos, la gente celebra que este año hayamos vendido más autos que el año pasado. ¿A dónde los vamos a meter? ¿No? ¿Por qué no estamos apostando por un transporte público? Al margen de que tú lo uses o no lo uses, ¿no? O que lo uses un domingo o solamente para unos días, porque claro, si tienes hijos, si tienes que ir a 2 o 3 sitios en un solo día y además tienes que llevar cosas, seguramente vas a decir: "Lo mejor para mí es un auto", ¿no? Pero tenemos que pensar en sociedad porque, sales a la calle y no avanzas, ¿no? Entonces tenemos que, pensar en qué modelo de ciudad, qué modelo de país, qué modelo de campo estamos Ujú. generando, ¿no? Te planteo un ejemplo más. Claramente, en este país hay un se privilegia, digamos, el bienestar en las ciudades, ¿no? Por un tema de escalas, es mucho más fácil atender a la gente cuando está en un espacio, pequeño. Entonces, pongo un centro comercial, pongo un hospital y atiendo a miles de personas, ¿no? El mundo rural es muy distinto, ¿no? Es mucho más disperso, tiene escalas mucho menores, es más difícil llevar servicios. A consecuencia de esta decisión política y económica, ¿no es cierto? Porque no es rentable atender a gente que está dispersa en el campo, hay menos servicios en el campo. Lo que está pasando es que desde 1940, porque esto comenzó con el terremoto de 1940, pero también con la construcción de carreteras, hay un proceso de drenaje poblacional. La gente sigue migrando del campo a la ciudad. Entre los dos últimos censos hemos perdido al 20% de la población rural. O sea, cada vez hay menos gente viviendo en el campo. Esto no había pasado ni en los años 60, ni en los años 70, ni en los años 80, de esta manera. Tenemos una reducción importantísima. El campo es el lugar que produce la comida para el Perú, para los peruanos. Entonces, ¿cuál es el futuro del Perú cuando hay recursos en el mundo rural que no van a ser explotados? Concretamente, ¿qué vamos a comer? ¿No? Entonces, pero además hay un tema de inequidades, ¿no? Hay unos peruanos que tienen servicios y hay unos peruanos que no tienen servicios. Hay unos peruanos que tienen una mejor calidad de vida que otros. También podríamos
pensar en las consecuencias sociales de estas inequidades, ¿no? Y sobre todo si queremos vivir en un país así, ¿no? Claro, y no solamente qué vamos a comer, es qué tipo de comida vamos a comer. Porque una cosa es comer nuestra comida, que sabemos que tenemos un suelo privilegiado, tenemos miles de variedades de papa con diversas proteínas, micro y macronutrientes, a decir, por ejemplo, voy a importar algo de otro lugar en donde ni siquiera la calidad del producto que tenemos va a ser la misma, ¿no? Y va a sufrir más inequidad, donde tenemos ya, o sea, tenemos el territorio para poder explotarlo, ¿no? Y hay procesos globales. Entonces, estos procesos no solo pasan en el Perú, ¿no? En España, por ejemplo, se habla de la España vacía, de la España vaciada, que se quedó sin población, ¿no? Pues claro, también con una mirada puramente economicista podríamos decir, bueno, importamos productos baratos y de calidad de otros países, pero si pasa algo en esos países nos quedamos sin comida. Entonces nos estamos poniendo en una situación altamente vulnerable, ¿no? Cuando nosotros tenemos recursos que no estamos aprovechando, que además deberían de generar riqueza, deberían de generar trabajo digno, deberían de trabajar deberían de producir felicidad para todos, para el que produce y para el que consume. Ujú. Pero también, claro, otro tema también importante es o sea, no tenemos el planeamiento, digamos, urbano de Lima en digamos, en los demás departamentos del Perú. O sea, no tenemos, y ni siquiera en Lima, o sea, en el norte y en el sur, realmente invulnerable a terremotos, o sea, Dios no quiera, pero si hay un terremoto bastante grande, o sea, realmente es catastrófico por ese tema. Y también la falta de la articulación del gobierno, de políticas, de hacer planeamiento, de no tener la calidad de universidades que tenemos en Lima, tenerlas en cualquier tipo de provincia, tanto en la selva o en la sierra, y parte también de la costa. Entonces, ese también digamos, la centralización que hay en Lima, ¿no? Ese es un problema bastante Grave aquí, por ejemplo, salud, ¿no? o sea, el hospital, o sea, no. Claro, cada vez que escuchamos en las noticias que hay un accidente, que ha Mm, habido una desgracia, de pronto escuchamos que a los heridos más graves los han traído a Lima para ser atendidos. Uno dice, pero si está tan grave, ¿cómo se les ocurre moverlo? No, pero claro, no tenemos esa calidad de profesionales, no tenemos ese nivel de equipamiento, no tenemos en provincias. Entonces, eso es ordenamiento territorial. ¿Por qué no tenemos un super hospital en el norte, un super hospital en el sur? una No, superescuela. por ejemplo, todavía no nos entregan el nuevo aeropuerto, pero estábamos pensando hacer un super aeropuerto o un mucho mejor aeropuerto en Chinchero. Y al margen del caso de Chinchero, yo me pregunto, uno, ¿de verdad no podemos pensar en un gran aeropuerto en el norte y un gran aeropuerto en el sur? ¿No? Entonces, porque le pasa algo a este aeropuerto y yo no sé qué hacemos, ¿no? ¿Cómo iba a llegar ayuda al Perú? ¿Dónde van a aterrizar los aviones? Entonces, sí creo que nos falta una mirada integral de país, ¿no? Una mirada en la que Lima crezca, madure, ¿no? Y se deje de comportar como una quinceañera o como un quinceañero, ¿no? Que dice, yo quiero, yo necesito, ¿no? Necesito población, necesito recursos, necesito agua, necesito energía, tráigame todo, ¿no? Y encima después se queja, ¿no? Dice, "Ay, es que nadie me comprende". Este, y claro, cuando el resto de regiones dicen necesito, la respuesta de Lima es, bueno, lo siento, yo no puedo atender a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, por eso el proceso de regionalización implicaba un proceso de madurez política, ¿no? Lamentablemente, eh, yo creo que este proceso no ha sido bien acompañado, ¿no? El resultado es que tenemos presidentes regionales presos, ¿no? Bueno, también tenemos presidentes presos, pero bueno, tenemos gobernadores presos, ¿no? O perseguidos. Entonces, tenemos que mejorar estos sistemas de control, tenemos que mejorar estos sistemas de acompañamiento y necesitamos un país educado, informado y maduro, ¿no? O sea, y esta madurez nace de la discusión de temas nacionales, ¿no? de, de, de un proceso de reflexión, ¿no? Sobre qué es mejor, ¿no? Y además una conversación entre diferentes actores. Porque si solamente converso con gente que piensa como yo, pues vamos a llegar a conclusiones
bien estrechas, ¿no? Claro, y sobre todo la academia, que es gestor de conocimiento, o sea, debería estar involucrado en la toma de decisiones, en una mesa en donde se toquen estos temas y no solo estos temas, porque realmente tenemos problemas también más complejos en Perú, pero es importante, ¿no? El rol de la academia que no está a veces tan representada lamentablemente, ¿no? Creo que tenemos que aprender a comunicar mejor. Creo que tenemos que aprender a hacer sentir y a convencer más y mejor, ¿no? Em, yo creo que la academia está un poco en un dilema, ¿no? Porque tenemos todo el tiempo que investigar, que producir, ¿no? Estamos llenos de clases. Hay universidades donde los profesores dictan 30 horas a la semana. Es una máquina de dictado. ¿Cuándo va a investigar? ¿Cuándo va a reflexionar? ¿No? Em, ¿Cuándo va a preparar clases? ¿Cuándo va a corregir? ¿No? Pero además tenemos que comunicar, tenemos que ser parte de la vida ciudadana, ¿no? No podemos solamente alejarnos y estar siempre analizando, observando. También tenemos que hacer evoluciones y recordar que somos un actor más, como tú dices, ¿no? Participar activamente. No tenemos por qué esperar a que nos llamen, ¿no? Ujú. Y sobre todo la manera de comunicar, porque una cosa es, o sea, como científicos podemos hacer grandes papers y de un lenguaje que a veces es bastante complejo, o sea, y a un sector muy pequeño, que la academia es pequeña y a veces incluso cerrada. Entonces, ¿cómo podemos comunicar de una manera sencilla, simple a toda la población, ¿no? Que involucran a muchas personas que sabemos que en el Perú no todas las personas tienen un nivel lamentablemente educativo que el que se debe tener, ¿no? Y por otros factores. Entonces, Pero sin entre nosotros nos entendemos. El nivel de especialización es tan alto que tú agarras una investigación de una carrera y te es muy difícil entenderla, ¿no? ujú, o muy técnico. Así es, ¿no? Entonces, claro, coincido contigo en que es muy importante manejar diferentes códigos, ¿no? Por ejemplo, producir materiales para las escuelas, ¿no? Esto para mí es importantísimo, al menos en el área de geografía casi no hay materiales. En historia hay más porque son temas muy diversos, ¿no? Tú vas a encontrar libros, artículos sobre la colonia, sobre la prehistoria, sobre la República, vas a encontrar una serie de documentos clásicos en cualquier librería, pero en geografía increíblemente no, y en ciencias naturales muy poco, ¿no? Entre lo último que se ha escrito que sea, digamos, de divulgación, yo te diría estuvo Las ocho regiones naturales de Javier Pulgar Vidal, que todavía se vende por alguna librería, em, y el libro de ecología que escribió Antonio Brac. Fue muy bueno. ¿Para qué? Pero eso ya tiene, pues, 35 años, ¿no? Yo creo que es hora de producir nuevos materiales, ¿no? Y luego están los otros materiales que son, digamos, también de difusión, ¿no? Desde pósters infográficos, audiovisuales, documentales, por ejemplo. Cuando yo era chico había muchísimo documental, ¿no? Cuando era joven tuvimos un periodista, recuerdo, de Panamericana, que también hizo muchos documentales del Perú, sobre todo de naturaleza. Pero la televisión, pues, ha pasado a privilegiar la función de divertir, ¿no? Antes que Educar. informar o educar. Ujú. Pero lo bueno es que tenemos, aparte de la televisión, tenemos también ahora ya redes sociales en donde también se puede aprovechar Por supuesto, de difundir te da como oportunidades infinitas, porque ex hoy día ves campesinos de los 5 continentes contándonos cómo son sus casas, cómo cocinan, cómo cultivan, qué problemas, y esto era imposible hace unos años, ¿no? Hoy día ves un TikTok que te encuentras con gente haciendo política, ¿no? Con gente planteando críticas literarias, ¿no? Entonces el mundo se ha abierto, digamos, pero también está como demasiado atomizado, ¿no? Entonces hay que como que ordenar esta información y estos miles de canales de YouTube, miles de TikToks, ¿no? Que cumplen una función importante, necesitamos como un punto intermedio, ¿no? Tal vez. ¿No? ujú.
Por ejemplo, ahora un poco ya cerrando la entrevista, que ha estado bastante buena, ¿qué le dirías, digamos, a los jóvenes, a las personas que nos están viendo, de qué acciones de repente ellos podrían tomar desde donde estén para tener mucha más conciencia socioambiental, para tener, digamos, esa curiosidad de seguir como investigando, también de fuentes que sean confiables? Em, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje les dirías? Yo creo que primero hay que formarse, ¿no? No necesariamente todos tenemos que ir a la universidad, pero hay carreras técnicas, y tenemos que formarnos como ciudadanos. Creo que lo primero que hay que hacer es entender, por ejemplo, mi municipio. La municipalidad tiene que tener un plan de desarrollo. Ujú, ¿Cuál es el futuro que nos plantea esta gestión para mi distrito, para mi barrio, ¿no? Las municipalidades están divididas en barrios y hay representantes. O sea, también puedo participar, ¿no? No solamente el Día de la Madre que acaba de pasar o en el campeonato deportivo, ¿no? Sino también de la toma de decisiones. Los procesos oficialmente son participativos. Entonces, el plan de desarrollo local, así se llama, es concertado. O sea, todos son convocados. Ahora, todos no es que convoquen a todos los ciudadanos, pero por ejemplo, convocan a los representantes. Entonces, a la asociación de comerciantes, a la asociación de paraderos, a la asociación de, em, no sé, bodegas, ¿no? Y además a los representantes de los barrios. Entonces, hay toda una toma de decisiones conjunta. Todos podemos participar de este tipo de actividades. Creo que además la familia es un espacio importante, ¿no? Claro, a veces lamentablemente termina en pleito cuando traes un tema, ¿no?, de discusión en domingo en la mesa, ¿no? Pero creo que también es importante reflexionar en conjunto y aprender a escucharnos. No solamente, digamos, reclamar por un espacio para que te escuchen, sino también escuchar de manera crítica, ¿no? Y creo que opciones como esta, ¿no? Estos TikToks, estos eh, canales de YouTube, ¿no? Son verdaderas oportunidades en las que los estudiantes o los jóvenes pueden generar pequeños movimientos, pequeñas comunidades, y hacer también sentir su voz, ¿no? ujú. Totalmente de acuerdo y como tú dices, yo creo que el tener también diferentes puntos de vista es sumamente rico. De hecho, es parte, creo que, de la diversidad cognitiva. Y mientras más tengamos de diferentes partes y sectores y niveles y dimensiones, creo que es mejor. Y el debatir, incluso hasta el conflicto, es una forma de comunicación también, y el saber escuchar también, ¿no? Y Pero sí, entonces ha sido bastante interesante esta entrevista y muchas gracias por su tiempo. gracias a ti por la invitación. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Gracias, profesor Ricardo Boll.